Cuando estaba preparando el mensaje, yo pensaba y me daba cuenta, digo, esto no va a caber en media hora. Esto no va a poder ser posible. Y es que, no sé si os habéis dado cuenta o una vez lo habéis pensado, pero digamos que mi tiempo para predicar, el que yo me tomo es media hora. Y es de las pocas cosas que me siento orgulloso. Si veis en el canal de YouTube todos los mensajes, siempre había alguno que al final tarda un poquito más, como la semana pasada, pero suele haber una media de unos 30 minutos. A veces 29, 32. Pero yo preparando esto y dándome cuenta al final, digo, esto no va a poder ser posible. Y pensaba, digo, no sé si partirlo en dos, hacerlo diferente, quitar. Y yo ahí pensando y me di cuenta de que ayer no, el día anterior, cuando ya lo tenía todo terminado y estaba revisando, pero el día anterior yo estaba escuchando a través de YouTube a un pastor que bueno, pues hace sus vídeos por internet a los youtubers y da su contenido y pues él me ayuda un poco a ver cosas en la sociedad y en el mundo que yo a lo mejor pues no estoy atento porque no estoy viendo todas las noticias y no estoy viendo todos los canales de YouTube. Entonces él va trayendo cositas que digo, mira, gracias que él me hace un poco esa labor y me quita tiempo. Y así pues voy viendo cositas importantes que van sucediendo. Y me pica la curiosidad, digo, ¿cuánto predicará este pastor? Por si tienes curiosidad, es Will Graham. Él tiene buen contenido porque él es muy estudioso bíblicamente, tiene tiene un artículo en Protestante Digital, etcétera. Y veo digo, no puede ser, digo, esto será el culto entero o algo. 1 hora de mensaje. No es por criticarle, él tiene su estilo, yo tengo el mío, pero me daba cuenta, digo, es que a veces queremos contar y dar tanto que no podemos hacerlo media hora y queremos dar más. Y eso es lo que siempre le pasa a los pastores. Siempre quieren dar, entregar, compartir, enseñar, y hay veces que ocurre como él, que bueno, ha cogido su ritmo. Por lo que yo vi, pues parece que es 1 hora de mensaje, es 1 hora y 5 más o menos. Dije yo, bueno, no tanto voy a estar, pero a lo mejor sí que me lleva un poquito de tiempo. El apóstol Pablo también tenía este problema. ¿Sabéis por qué? Cuando él iba a hacer la evangelización, él podía estar 3 meses predicando todos los sábados en la sinagoga. Podía estar durante 2 años en una misma ciudad compartiendo el mensaje. Podía enseñar, podía conversar, podía explicar de una forma tranquila. Pero cuando él tenía que escribir una carta, ahí tenía que comprimir todo el mensaje en unas pocas hojas. Todo lo que él quería contarles durante meses, lo tenía que explicar de una forma resumida, en poco espacio, en una carta. Es importante que leamos las cartas y entendamos que eso es un resumen, es un contenido exprimido de todo lo que el apóstol Pablo nos quería explicar. Vamos a estar viendo hoy un poquito del libro de Hechos, capítulos del 18 al 21 más o menos, vamos a ir viendo cositas, porque es importante ver cómo el apóstol Pablo hizo la evangelización en Éfeso. Todo esto comienza en el versículo 18, en el capítulo 18, terminando el segundo viaje misionero. Él lo culmina, por así decirlo, en Éfeso. Es una ciudad donde él llega, empieza a predicar el evangelio, la gente empieza a aceptarlo, y de hecho, si pudiésemos leer, no lo vamos a estar leyendo, esto tenéis como deberes en casa, del 18 en adelante, hay gente que decía, por favor, quédate y enséñanos más. Pero Pablo no puede estar en todos los sitios, ni puede quedarse en todos los lugares durante mucho tiempo porque tiene que hacer la evangelización. Y él ya estaba de regreso otra vez para prepararse, y luego veríamos el tercer viaje misionero. Sin embargo, Pablo hace algo muy interesante, y es que se lleva a sus discípulos Aquila y Priscila. A lo mejor yo no puedo estar aquí, pero voy a dejar aquí mis discípulos para que hagan la continuidad. Versículos del 18 en adelante. Se quedan Priscila y Aquila, los dos que él levantó, los dos con los que hizo equipo, ahí estaban, trabajo en equipo. Hemos comenzado este campo, vosotros os vais a quedar aquí. Priscila y Aquila, discípulos, y que se habían quedado para supervisar y seguir compartiendo la palabra en Éfeso, tienen posteriormente el encuentro con Apolos, mientras que Pablo prepara el tercer viaje misionero.
Apolos, aquel hombre elocuente, aquel hombre sabio, pero que no había aún escuchado el Evangelio ni comprendido de una forma absoluta. Por eso tienen que cogerle Priscila y Aquila y decirle, vente con nosotros que te vamos a explicar el Evangelio desde el principio a fin, todo lo que Cristo hizo, enseñó y lo que ha ocurrido hasta entonces, o sea, desde entonces hasta ahora. Ahí estaban Aquila y Priscila. Dice la palabra que luego también Apolos se fue a Corinto y siguió predicando el Evangelio. En ese tiempo llega Pablo. No se había dejado de predicar en un solo momento, capítulo 19, y llega a Éfeso. Y en Éfeso se encuentra unos discípulos, dice la palabra, dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? No habían comprendido aún. Sí, habían entendido el bautismo de Juan, tenían, digamos, que un concepto muy primitivo del mensaje de Cristo, pero no habían comprendido quién era el Espíritu Santo. No sabían qué había ocurrido en Pentecostés y lo que había sucedido en los años posteriores. Hermanos, entended que no había WhatsApp, ¿vale? Que ahí no se podían enviar las noticias por teléfono. No habían entendido. Y cuando el apóstol Pablo les comparte el Evangelio de una forma ya absoluta y les habla del Dios Trino, entienden el Evangelio y ahí pueden continuar. Dice la palabra, final del versículo 5, capítulo 19, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Dónde va a ir Pablo? ¿Dónde va a cada campo al que va? ¿A cada ciudad? ¿Dónde se dirige? Que alguien me lo diga. ¿A qué lugar emblemático siempre se dirige que está en todas las ciudades? A la sinagoga. Va a la sinagoga y va y dice aquí la palabra que predica durante 3 meses en la sinagoga, hablándoles y diciéndoles, el Mesías que vosotros esperáis es Jesús, es el Cristo. Es decir, Jesús es el Mesías, para nosotros ungido, o también Cristo. Y sin embargo, como siempre ocurre, hay oposición. Cuando el Evangelio se predica, hay oposición. Cuando llega el Evangelio a un campo, el campo y la oscuridad del campo lucha contra aquello. Se levantan aquellos que no quieren escuchar y que dice que rechazan el camino que estaba hablando Pablo, y Pablo lo acepta. Él ya es su tercer viaje misionero, ya sabía de qué iba la historia. Y él ya comprendía que no me queréis aquí, me voy, pero me llevan mis discípulos. Los que sí creéis que Jesús es el Cristo, venid conmigo. Y se abre la puerta de la escuela del discípulo llamado Tirano. Y ahí está durante 2 años predicando el Evangelio. 2 años formándoles, como hemos dicho, un tiempo largo donde ya de una forma concreta ya les estaba dando el mensaje de Cristo y herramientas para la evangelización del mundo. Estaba levantando a sus discípulos. Y dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hacía milagros, Pablo, la gente se sanaba, señal de su condición de apóstol. ¿Pero qué ocurre? Vienen unas personas y se levantan. No, unos judíos que eran exorcistas, dicen, no, nosotros también queremos ese poder. Y empezaban a predicar y empezaron a hacer exorcismos en el nombre del que predica Pablo, ¿no? En nombre de Jesús. Pues no sé, será un nombre mágico que utiliza, ¿no? Que aquel entonces era normal, utilizaban nombres de deidades y de dioses para hacer ese tipo de actos. Pues venga, vamos a utilizar ese nombre, como si fuera un hechizo que han descubierto. Pero no funciona, no funciona. ¿Qué ocurre con aquellos hijos de esa famosa persona? No pueden con ese hombre que tenía ese problema espiritual. Dice, yo no sé quiénes sois. Vosotros venís hablando de alguien, pero no sé quiénes sois. Yo sí sé quién es Pablo. Yo sí sé quién es el Cristo. No tenían autoridad, no habían creído. Por eso no pudieron llevar a cabo esos actos. La gente se da cuenta, y se da cuenta en aquel lugar de quién, o mejor dicho, con quién está Dios y con quién no está Dios. Se dieron cuenta de que Pablo
tenía la autoridad de Dios, porque tenía el nombre de Cristo. Los otros no podían hacerlo, no tenían autoridad, no tenían nada. Esas son las obras que ellos podían ver y podían experimentar. Versículo 17, segunda parte, al final, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Todo era para eso. Por eso a mí me cuesta mucho ver por internet a pastores que al final acaban glorificándose a sí mismos por lo que hacen y por lo que dicen, y no le dan la gloria y la honra, y no sirve a Dios y no sirve para predicar el nombre de Cristo. Se predica poder, se predica grandes cosas, un nombre muy relevante, pero no se predica el nombre de Cristo. Ahí, en el versículo 21, vemos cuando él se da cuenta, después de que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Él ya estaba proyectando la evangelización del mundo. Él ya estaba proyectando cuál era el siguiente gran paso que dar en su vida. Tengo que ir a Roma. No sé por qué, pero tengo que ir a Roma. No lo explica. No lo dice, no da una razón lógica. No lo desarrolla. Simplemente aquí Lucas pone en escrito ese pensamiento que le surge a Pablo cuando no venía a cuento. ¿Por qué lo hace Lucas? ¿Por qué Lucas coloca ese pequeño pensamiento aquí medio en varias partes? ¿Por qué? Estaba demostrando, el Espíritu Santo le puso en el corazón a Pablo ir a Roma y vemos cómo luego se va a cumplir. Y Lucas lo está demostrando, cómo Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Pero los problemas en Éfeso no terminan ahí. ¿Qué ocurre? Que hay oscuridad en el campo, que hay problemas en el campo, y el campo no quiere perder esa autoridad. Aquellos que hacían esas figuritas, esos pequeños ídolos, que eran dioses y que la gente los tenía como dioses en sus casas, empezaron a ver que su negocio se podía perder si la gente comprendía que solamente había un Dios absoluto, todopoderoso y único. ¿Qué va a pasar con mi negocio? Que estamos ganando mucho dinero. ¿Qué ocurre? Este es el campo que reacciona. No puede permitir Satanás que se esté predicando el nombre de Jesucristo. Y levanta a estas personas para que vayan a encontrarse en contra de Pablo y en contra de aquellos que predicaban el nombre de Cristo. Como siempre ocurría, al final acaban absueltos. ¿Por qué? Porque no había motivos para prenderlos. Y en ese momento Pablo estaba pensando, ¿qué hago? ¿Voy a defender a los que han cogido o no les voy a defender? ¿Voy a ayudarles o no les ayudo? ¿Doy la cara o no la doy? Los discípulos le decían, no vayas, Pablo, no vayas. Incluso algo muy importante, en el 19:31 dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Autoridades, gobernantes, personas importantes que Dios utilizaba hasta para pedirle, Pablo, no vayas. ¿Cuál era el poder y cuál era el alcance del apóstol Pablo? ¿Hasta dónde llegaba su palabra y su obra misionera? Las propias autoridades de la región de Asia. Pablo, que eres nuestro amigo, que te tenemos en estima, cuídate, no vayas porque va a ser peor. Es lo que hace Pablo. En el capítulo 20, Pablo dice, cesó el alboroto. Pablo llama a los discípulos, los exhorta, los abraza y se despide para ir a Macedonia. Va a Macedonia, podemos leer lo que ocurre y llega hasta Mileto, que Mileto estaba cerquita de Éfeso. Y dice, mira, yo creo que de esta yo no voy a volver aquí. Yo creo que ya viajaré a otros sitios, yo creo que Dios tiene ya otros lugares, no voy a poder volver. ¿Qué es lo que hace Pablo? Les llama. En Mileto dicen, venid los ancianos de Éfeso, que os quiero ver una última vez y daros una palabra, porque no voy a volver a veros. Ahora podéis conectar con el versículo, los versículos que hemos leído antes. Terminan llorando. Por favor, Pablo, no te quedes, regresa, ven a visitarnos, quédate con nosotros, no digas un adiós para siempre. Pero Pablo tenía que hacerlo.
¿Cuál fue el contenido de este mensaje que le dio a los ancianos que hizo llamar de Éfeso a Mileto? ¿El mensaje cuál era? Pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Después, tened cuidado, porque vendrán a vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Incluso vosotros mismos, algunos, os levantaréis hablando cosas perversas. Y termina con esas palabras. Dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y terminando con unas palabras de Jesús, dice, recordad, más bienaventurado es dar que recibir. Estaba dándole ese mensaje a los obreros que le había levantado, a los ancianos, o como aquí encontramos el término, obispos o episcopos, que viene del griego, que es el que sobrevé, el que ve por encima, el que cuida, el que supervisa. Pablo les estaba dejando ese último legado en persona. Y ellos responden llorando, por favor, no te vayas. Esta es la evangelización de Éfeso. Ya no encontramos más Éfeso en el libro de Hechos. Y esto es lo que Pablo hizo. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Y vamos a recordar varios puntos importantes de hoy. Hoy lo estamos haciendo todo muy diferente, ¿a que sí? Hizo trabajo en equipo. Levantó discípulos, se los llevó con él e hizo trabajo en equipo en el campo, con Aquila y con Priscila, para la evangelización del mundo. En segundo lugar, vemos que Priscila y Aquila eran verdaderos discípulos. ¿Y qué hacen? Discipular. Toman a Apolos, le ayudan a ordenar el mensaje para que él siga haciendo la evangelización del mundo. En tercer lugar, se levantan esos discípulos, primero, aquellos que tienen una fe errónea o incompleta, o que no habían comprendido del todo, pero ahí Pablo les ayuda a comprender correctamente el Evangelio. Entra en la sinagoga durante 3 meses, donde no hay una respuesta que a lo mejor todos hubiéramos deseado, pero se encuentran los discípulos preparados y después se abre la puerta para la escuela de Tirano. La evangelización se hacía sola. Pablo no tenía que esforzarse. Voy a la sinagoga, me echan, me llevan los discípulos, se abre otra puerta, estoy en la escuela de Tirano, se levanta a los obreros. Surgen los milagros. Aquellos falsos que piensan tener razón y respuesta y poder acaban siendo desautorizados por la evidencia de aquel que tiene autoridad en Cristo. Levantaros como obreros que tenéis autoridad en Cristo y la gente lo va a ver. En Éfeso había idolatría, un gran templo para la diosa Diana. Se han encontrado restos arqueológicos de todo esto. La oscuridad lucha contra los evangelistas y contra los obreros. Satanás no quiere permitiros que prediquéis el Evangelio. Os lo va a impedir de una forma u otra, de una forma frontal, o lo va a venir por el lado. Va a ser de una forma directa o indirecta. Os vais a dar cuenta más o menos. Pero Satanás no quiere que prediques el Evangelio, porque tiene un interés concreto en ese campo. Ellos pensaban que solamente era un negocio, pero eran manejados por Satanás para callar aquellas bocas que decían Jesús es el Cristo. El problema no era un problema económico, no era un problema religioso, era un problema espiritual. Y ellos no sabían que estaban haciendo una guerra espiritual. No, es solamente por lo económico. No, la gente no se daba cuenta que Satanás lo que quería era callar el nombre de Cristo. No pudieron pararlo. Al final, la despedida de los ancianos de Mileto y Éfeso con ese último mensaje. Haced la evangelización del mundo, levantad discípulos con el mensaje correcto, sobreedificándoos a través de la gracia en Cristo, teniendo cuidado con aquellos que van a venir a destruiros, y, lo más importante, dad
y no espera recibir. Sois más felices cuando dais, cuando os entregáis y dais vuestra vida por el Evangelio. Pablo se hubiese quedado feliz así. Pero por supuesto no pensabais que Pablo se iba a quedar quieto. Pablo escribió la carta que nosotros tenemos a los Efesios y esa carta la escribió después. Además eran cartas, juntamente con la de Colosas, la de a los colosenses, que eran cartas que estaban hechas para que se leyeran y se repartieran. De hecho, la propia carta a los colosenses dice, oye, cuando recibáis la carta, entregársela a los de la Odisea y los de la Odisea os van a enviar la vuestra y os la vais repartiendo, así que no hay cuestiones muy concretas en las cartas, si la leemos después podéis leerlo en casa, pero en Efesios se encuentra un gran mensaje. Y Pablo cuando tiene que escribir a los Efesios y no puede estar con ellos durante 2 meses, 3 meses o 2 años, tiene que resumir todo su corazón en unas pocas páginas. ¿Cómo hacemos eso? Esto creo que alguna vez lo he dicho. Estábamos en Corea y nos permitieron a los hermanos latinoamericanos que estábamos allí, entre ellos el pastor Rommel, y nos dijeron, venga, podéis hacer el 5.º entrenamiento aunque no reunáis los requisitos para hacerlo. Digamos que esos son esos 5 módulos que se van sumando y así es como lo tenemos, ¿no? Bueno, pues ese 5.º módulo nosotros lo estuvimos escuchando. Muy bien, muy bueno, fantástico. Nunca nos olvidaremos de ese pastor por el odio que le tuvimos a veces. Y es que cuando él veía que, porque además los mensajes empezaban a las 6 de la mañana, cuando veía que algunos dormía, ¿sabes qué hacía? Iba a la ventana, estamos hablando de diciembre, Corea, 11 grados bajo cero mínimo, corría ¡paf! Y abría la ventana. Y seguía predicando. Y claro, como está predicando, está de pie, pues no nota tanto el frío. Y todos enfadados. ¿Quién se ha dormido? ¿Quién se ha dormido? Y mirábamos así sin decir nada. Y así a ver si encontramos al culpable. Nos cabreaba mucho cuando tenía que abrir las ventanas porque nos helábamos. Es que hace mucho frío allí, en invierno. Pues estábamos ahí en el entrenamiento y toda la noche nos mandaban tarea. O esta noche tienes que meditar en esto, pensar en esto otro, lo escribís y todo. La última noche teníamos que redactar una carta como si fuese a ser el legado y el testamento que le fuésemos a dar a nuestros hijos. Esa carta, ¿no? ¿Qué le dirías tú a tus hijos si fueses a morir mañana? Claro, todo el mundo llorando. Porque algunos lo leían en voz alta a la mañana siguiente, llorando, mostrando el corazón, ¿no? Y claro, tenías que condensar, ahí no podías tirarte 3 páginas, condensar a lo mejor en medio folio todo tu corazón. ¿Qué es lo que le dirías a tus hijos? Todos más o menos tenían el mismo contenido. No era no te portes bien, sé bueno, sé amable, estudia mucho, gana mucho dinero, cásate con una buena mujer o un buen hombre. ¿El mensaje cuál era? Solo Cristo. Solo aférrate a Cristo. Mantente en Cristo. Experimenta Cristo. Entiende el mensaje de Cristo. Porque si tienes eso, lo tienes todo. No importa lo demás. ¿A mí qué me importa el trabajo? ¿Qué me importa lo que estudies? ¿Qué me importa las circunstancias éticas, morales, materiales? Solamente importa que entiendas el Evangelio. Pablo tiene que hacer esto con los Efesios. Escribiría más cartas seguramente. Pero vemos en esta carta cuál es su corazón. Cuando leáis las cartas tenéis que leer el corazón del apóstol Pablo. No es simplemente te escribo aquí unas cositas para que vayas meditando, no. Es el corazón de Pablo que les entrega a los Efesios. Cuando vamos a la carta de los Efesios, capítulo 2, estamos viendo cuál es su corazón. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerda que tú estabas muerto cuando yo te encontré. Le viene a decir Pablo, recuerda que estuviste un tiempo atrás andando, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, recuerda que tú vivías atado
y bajo la autoridad del enemigo. Que continúa diciendo: pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál es el corazón de Pablo? Claro, si leemos Efesios o cualquier otra carta, hay aspectos para ayudarles a vivir su vida de fe y su vida eclesial. Pero ¿cuál es el corazón de la carta? Que a través de Cristo tú ya eres salvo. Que únicamente cuando tú entiendes que Jesús es el Cristo, aquel profeta, sacerdote y rey, tú ya lo tienes todo. Tienes toda la respuesta. Recuerda cuál era tu estado antes y recuerda que si tienes vida ahora es porque tienes a Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De qué te está hablando? De que el problema del pasado, presente y futuro ya está resuelto en Cristo. En otro tiempo tú no tenías a Cristo, pero ese otro tiempo no importa. Ya está solucionado. Ay, no, es que yo viví 40 años. ¿Qué importa? Eso ya está cubierto por la obra de Cristo. Pero ahora tenéis vida en Cristo Jesús. El problema del presente se soluciona. Ay, ¿qué pasará en el futuro? No pasa nada, porque aún así en los siglos venideros tú vas a poder seguir testificando, tú vas a mantenerte y no va a haber nada que te pueda quitar esta respuesta. ¿Nada? No. ¿Quién te va a quitar esta respuesta? Si tú estás sellado, lo dice Ezequiel, lo dice Jeremías, el pacto va a ser un pacto eterno, que nadie te va a poder quitar. Ay, si meto la pata, que no es algo que puedas hacer tú. Algo que tú has recibido de gracia, no lo vas a perder, no lo vas a perder por obras. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y por si no se ha entendido, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú no tienes el poder para ganar la salvación, tú no tienes el poder para arrebatártela. Si tú tienes la gracia de Jesucristo recibida por fe, esa gracia no te la van a quitar. Ni tu torpeza, ni tus meteduras de pata. Porque si fuese por torpezas y meteduras de pata, leed la carta a los Gálatas y veréis a Pablo diciendo: yo soy torpe, yo meto la pata. O podréis ir al libro de los Romanos cuando Pablo dice: es que lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo consigo hacer. Y lo malo que no quiero hacer es lo que al final acabo haciendo. ¿Y vosotros creéis que Pablo estaba perdiendo la salvación? No. Mi condición humana me lleva a pecar, pero mi gracia en Jesucristo me lleva a ser salvo y justo por medio de la fe. Esto es el corazón de Pablo para los Efesios. Esto es el contenido. Todo lo demás son cosas importantes y podéis leer toda la carta, está muy bien. Tiene aspectos muy relevantes. Pero este es el corazón de Pablo. Que si nosotros recibimos a Cristo, si nosotros guardamos a Cristo, o como diría Pablo, si nosotros estamos en Cristo, lo tenemos todo. No hace falta ninguna cosa más. Esto es el corazón de Pablo resumido en unos pocos párrafos, para que la gente, los hermanos de Éfeso, de Colosas, de la Odisea, de toda aquella región y provincia de Asia, pudiesen entender que Jesús es el Cristo y entender que esa respuesta es absoluta. Es absoluta y además es eterna. Para terminar, a modo de conclusión, ¿qué tenemos que recordar conforme lo que hemos leído? En primer lugar, tenéis que hacer discípulos. Pablo tenía los suyos y levantaba a los suyos. ¿Dónde están los vuestros? No es una acusación, ¿vale? Simplemente es un tiempo de meditación. ¿Dónde está mi discípulo?
Algunos tenéis discípulos en casa, que son vuestros hijos. Pensad que su vida depende de vosotros. ¿A qué me quiero decir? Que ellos puedan tener esta vida en Cristo Jesús depende de cómo tú les entregues, les compartas y les demuestres el Evangelio a día de hoy. No hace falta que le escribáis una carta de corazón, porque espero que no vayáis a morir ninguno mañana. Pero tenéis que hacer eso de vida, diariamente en vuestro hogar. Tenemos que levantar el sistema de evangelismo como lo hizo Pablo en Éfeso, levantando discípulos, dejándolos allí, visitándolos, uniéndolos con las otras iglesias, enviando cartas. Él tenía su sistema. Iba a una sinagoga, luego se levantaba otra puerta para seguir compartiendo. ¿Cuál es el sistema de la Iglesia de Aposento Alto? Pues es el sistema bíblico de evangelismo. Pero ahora llega la otra pregunta. ¿Cuál es el sistema que tú estás levantando en tu campo? Donde estudias, donde trabajas, donde vives, tenemos que levantar este sistema de evangelismo. En tercer lugar, Pablo hacía grandes prodigios. Incluso a veces sus prendas sanaban a personas. Hasta ese punto. Era un tiempo especial. Bueno, no vamos a entrar en eso ahora. No hace falta que vosotros hagáis esto. No hace falta, no sois apóstoles. Orad por los enfermos, ayudadles, enseñarles lo que es la sanidad a través de la concentración espiritual. Pero al final eso es obra de Dios, ¿no? ¿Qué quiero decir? La gente, el campo tiene que ver cuál es tu autoridad espiritual y cuál es tu respuesta. Y tiene que darse cuenta de que la sanidad que ellos buscan y anhelan solamente está en Cristo. Y a través de acercarse a Cristo, ellos van a poder ser sanados. Levantaros como ese faro, como esa torre, donde la gente va a encontrar respuesta. Cuarto lugar, tenéis que dejar un legado. ¿Cuál es el legado que vais a dejar vosotros en este mundo? Estamos muy acostumbrados a pensar en nosotros como protagonistas de nuestro mundo, porque pues somos así, el ser humano es egocéntrico y ególatra, es decir, como todo lo vemos a través de nuestro pensamiento, nuestra visión, nosotros somos el centro del mundo, somos nuestro propio centro. Pero cuando tú miras el mundo te das cuenta de que no eres nada. Eres una mota de polvo o eres un pequeño grano de arena en la playa. Por eso tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dejar un legado que continúe. Esta palabra del Evangelio. Quinto, tenéis que tener la continuidad. Tiene que haber continuidad. El apóstol Pablo, aunque por muchas cartas que escribiera, necesitaba que alguien estuviera haciendo continuidad en el ministerio, en la iglesia. ¿A quién creéis que le pidió ese trabajo? ¿A quién? ¿Alguien se aventura? ¿Qué has dicho? A Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando oí a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, etc. ¿A quién deja Pablo a Timoteo que él ya no iba a poder volver? Perdón, ¿a quién deja Pablo en Éfeso donde no iba a poder volver? A su discípulo. Te toca, tienes que hacer la continuidad. Podríamos llamarle que Timoteo era el obispo de Éfeso. Ya sé que el obispo suena mal con la Iglesia Católica y demás, pero es un término bíblico. Luego se ha malogrado, luego ya se ha desvirtuado, pero es un término bíblico. Continúa tú en Éfeso. Haz lo que yo no puedo hacer. Levántate como ese obispo, ese pastor, para que tú puedas cuidar de la congregación y puedas llevarla hacia la evangelización del mundo. Es la continuidad. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo para que vosotros podáis ser como ese Pablo que levanta el sistema en vuestro campo. Siguiendo estos puntos que hemos dejado en la conclusión, son los puntos que Pablo nos demuestra que Dios nos ha entregado a través de la palabra y que si nosotros los seguimos vamos a poder encontrar respuesta. Y recordad, esa respuesta no es por vuestra capacidad. A los que os dais de capaces, os caeréis. A los que os sentís inferiores,
tened la autoridad y tened clara cuál es vuestra identidad en Cristo. Y entended que la obra que Dios ha comenzado la seguirá haciendo. Pero vosotros tenéis que tomar la determinación. ¿Quiero ser espectador o quiero ser protagonista? Y cuando digo de protagonista no me refiero a los focos y a la luz. Me refiero, yo quiero ser una herramienta utilizada por Dios. Tomad vuestra determinación y orad conforme a ella, porque conforme oréis, así será hecho. Amén. Padre, que estás en los cielos, gracias por la respuesta que tenemos en Cristo. Esta respuesta es sobre todas. No hay ninguna que se pueda ni siquiera acercar a ella. En Cristo lo tenemos todo, Cristo lo es todo, por tanto no necesitamos nada que esté fuera de ello. Señor, danos la gracia de levantarnos en nuestro campo como ese apóstol, como ese enviado para hacer la evangelización del mundo. Señor, como dice tu palabra, no queremos dejarte descansar, porque estamos de día y de noche clamando, esperando en esas torres para hacer la evangelización del mundo. Queremos levantar esas torres del Evangelio y derribar esas torres del enemigo de la oscuridad en el mundo y en nuestra vida. Queremos hacer ese plan perfecto que tú has trazado, seguir ese itinerario por el cual vamos a alcanzar la evangelización del mundo, siguiendo esas guías que tú colocas en el campo para poder ir recibiendo las respuestas e ir experimentando que efectivamente Emmanuel es real, tú estás con nosotros. Lo has estado hasta ahora, lo estás y lo seguirás estando. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.